Muy queridos hermanos, bendiciones para todos, buenas noches. Vamos a tener nuestra clase de Biblia aquí desde mi búnker. Les saluda el padre Carlos Rosell. Mi bendición para todos ustedes, para los feligreses del Santuario del Señor de la Divina Misericordia. Un saludo para la pastoral bíblica, que es la que dentro de nuestro santuario promueve la lectura de la Sagrada Escritura. Un saludo para la pastoral bíblica, un saludo a todos los grupos de mi parroquia. También un saludo a los hermanos de Torreón, Cahuila, México, que nos están siguiendo. Vamos a empezar con una oración en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, llénanos del Espíritu Santo para que todo lo que hagamos sea para tu mayor gloria. Gracias, Jesús, porque tú nos iluminas con tu palabra, tú nos llenas del Espíritu Santo para vivir como verdaderos hijos de Dios. Gracias por habernos dado a la Virgen como madre. Por eso a ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Saludo también a los hermanos de Huancayo. Ayer tuve una charla con la Vicaría 1 de Huancayo. Un saludo a los hermanos de Huancayo que se están conectando. Vamos a estudiar Primera de Crónicas. Estamos estudiando los libros históricos. Hemos estudiado Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Hoy vamos a estudiar Primera de Crónicas. Es un libro fácil de explicar, pero un poquito denso para ser leído. Por eso esta charla no va a ser muy larga, porque es un libro fácil de explicar, pero sí es un poquito denso cuando uno lo lee, porque hay muchos nombres. Vamos a comenzar con la exposición del libro Primera de Crónicas. Vamos avanzando con el estudio de la Biblia poco a poco. Hoy vamos a estudiar Primera de Crónicas. La pregunta es: ¿qué otros nombres reciben Primera y Segunda de Crónicas? Si ustedes, por ejemplo, tienen la Biblia Nácar Colunga, ahí no figura Primera y Segunda de Crónicas, sino figura Primera y Segunda Paralipómenos. ¿Qué significa paralipómenos? En griego significa lo omitido. Por lo tanto, Crónicas, Primera y Segunda de Crónicas, en algunas Biblias tiene el nombre de paralipómenos. ¿Qué significa paralipómenos? Significa lo omitido. ¿Por qué? Porque en Primera y Segunda de Crónicas se trata de explicar aquello que está omitido en otros libros históricos. Por ejemplo, lo que no ha dicho Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Complementa Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Vamos a volver a explicar. ¿Qué otro nombre recibe Primera de Crónicas? También recibe primer libro de Paralipómenos. ¿Y qué otro nombre recibe Segunda de Crónicas? Segundo libro de Paralipómenos. A ver, repitan. Paralipómenos. Otra vez. Paralipómenos. A ver, otra vez. Paralipómenos. Es una palabra griega que significa lo omitido. ¿Y qué significa paralipómenos? Lo omitido.
Otra vez, paralipómenos. A ver, todos conmigo. 3 tristes tigres comen trigo de un plato. Muy bien. Paralipómenos. Así que ya saben, si ustedes ven, uno de paralipómenos es Primera de Crónicas. Si ustedes ven en una Biblia 2 de paralipómenos es Segundo Libro de Crónicas. Es lo mismo. ¿Cuál es la intención de Primera y Segunda de Crónicas? Completar los aspectos que no se relatan en Primera y Segunda de Samuel, en Primera y Segunda de Reyes. ¿De acuerdo? ¿Por qué se llama paralipómenos? También, no se olviden, así se llama al primer libro de Crónicas, primero de paralipómenos, y al segundo libro de Crónicas, segundo de paralipómenos, porque relatan lo omitido, aquello que no está o que no está tan explicado extensamente en Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Así que a ensayar esta palabra, paralipómenos. ¿Cómo leer Primera y Segunda de Crónicas? Como un complemento a lo narrado en Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Es un complemento. Más aún, si ustedes leen Primera y Segunda de Crónicas, habiendo leído ya Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, van a entender lo que relata Primera y Segunda de Crónicas, porque Primera y Segunda de Crónicas trata de complementar Primera y Segunda de Samuel, trata de complementar Primera y Segunda de Reyes. Por lo tanto, no es un libro difícil de leer, pero es denso, porque hay muchos nombres. ¿Y cuál es el género literario de Primera y Segunda de Crónicas? Es un género histórico. Se va relatando una historia, tiene que ver sobre todo en Primera de Crónicas con el rey David y Segunda de Crónicas con el rey Salomón. Es un género histórico. Pero es un libro más denso que Primera y Segunda de Samuel, más denso que Primera y Segunda de Reyes. Es decir, que si para leer Primera y Segunda de Samuel te tomaste un vaso de agua de manzana, ahora tienes que tomar 5 litros de agua de manzana, porque es un libro denso, pero es fácil de entender. Estamos dentro de los libros históricos. ¿Y cuál es el contexto histórico que nos relata Primera de Crónicas? Sobre todo la etapa del reinado de David, que va del año 1000 al año 960 a.C. Estamos hablando de 40 años de reinado. El protagonista en Primera de Crónicas es el rey David. Y el protagonista en el segundo libro de Crónicas es el rey Salomón. Por lo tanto, nos ubicamos en una etapa, la monarquía. Concretamente, nos ubicamos entre los años 1000 al 960 a.C. Esa es la etapa en la que nos ubicamos cuando leemos lo que se señala en Primera de Crónicas, porque el protagonista de este libro es el rey David. ¿Y cuántos capítulos tiene Primera de Crónicas? Tiene 29 capítulos. Son 29 capítulos. Por lo tanto, no es un libro corto, tampoco es muy largo, pero hay que tener paciencia, sobre todo en los primeros capítulos, porque aparecen muchos nombres. Y aparecen muchos nombres. ¿Saben por qué? Vamos a preguntarnos ahora cuál es el contenido de Primera de Crónicas. ¿Cuál es el contenido? Las genealogías, desde Adán hasta David. Imagínense ustedes, las genealogías
desde Adán hasta David, en Primera de Crónicas, capítulos 1 hasta el 10. Y luego el reinado de David hasta su muerte, Primera de Crónicas, capítulo 11 al 29. Por lo tanto, no es un libro difícil de explicar, es un libro fácil de explicar. ¿De qué trata el libro de Crónicas? El primero de Crónicas, de las genealogías, desde Adán hasta David, y luego el reinado de David. Y la primera parte, Primera de Crónicas, capítulo 1 al 10, es muy densa esa parte, bastante densa, porque aparecen muchos nombres, muchísimos nombres. Imagínense ustedes, desde Adán hasta David, las genealogías. ¿Qué nos enseña Primera de Crónicas? La importancia de las genealogías. La importancia de David, rey de Israel. Hay dos enseñanzas en el primer libro de Crónicas. La importancia de las genealogías, por qué son importantes las genealogías, y la importancia de David, rey de Israel. ¿Por qué es importante que tú sepas tu genealogía? Hoy, por ejemplo, fui a bendecir la casa de un arequipeño, de un hermano arequipeño de mi parroquia. Como todos los arequipeños, un santo. Yo le hago la broma. Arequipeño ni grande ni pequeño. Y él me dice, padre, tenemos nuestra alcurnia. Qué importante es saber nuestro origen. Qué importante es conocer nuestras genealogías, de dónde venimos, quién ha sido mi bisabuelo, mi abuelo, etcétera, de dónde ha venido. Y en el caso concreto del primer libro de las Crónicas, la genealogía es fundamental porque muestran que somos parte de la familia humana. En Adán todos somos parientes. En Adán todos somos parientes. Cuando el libro de las genealogías presenta una serie de nombres desde Adán, nos está diciendo que formamos parte de la familia humana. En Adán todos somos parientes. Además, las genealogías presentadas en Primera de Crónicas muestran el valor de lo que significa formar parte del pueblo de Dios, la raza judía. Y muestran el valor del linaje de David. Por lo tanto, hay como tres nombres. Adán, tenemos a Abraham. Qué importante es para los judíos hablar de Abraham, porque ellos son de la raza de Abraham. Y además, dentro de la raza de Abraham, la tribu de Judá es muy importante, porque dentro de la tribu de Judá surge David, y se espera que el Mesías sea hijo de David. Por lo tanto, Primera de Crónicas, la primera parte de este libro, remarca la importancia de las genealogías. Las genealogías son importantes. En Adán todos somos parientes. Además, el pueblo elegido viene de Abraham y el Mesías viene de David. Adán, Sed, Enos, Kenan, Mahalalel, Yeret, Enoc, Matusalén, Lamén, Noé, Sen, Can y Jafet. Primera de Crónicas 1, 1 al 4. Y así continúan los nombres. Aquel alumno de Biblia que se aprenda de memoria todos los nombres que figuran en las genealogías de Primera de Crónicas, le regalo mi carro, que es una carcocha, pero se lo regalo. Como sé que no se lo van a aprender, estoy ofreciendo mi carro. Cuando el libro de las genealogías presenta una serie de nombres, nos está diciendo que es importante saber nuestro origen.
Adán, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yered, Enoch, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Can y Afet. Abraham engendró a Isaac, hijos de Isaac, Esaú e Israel. Hijos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeús, Yalán y Coré. Y así continúa. Primera de Crónicas 1, 34 al 35. Fíjense cuántos nombres. Y solo estoy poniendo algunos nada más. Ya saben, si se aprenden de memoria todos los nombres que figuran en las genealogías de Primera de Crónicas, les regalo mi carro. Mi carro es un Celica. Celica de todo. Fíjense, Abraham, qué importante es. De Abraham viene Isaac. De Isaac viene Israel. Estos son los hijos de Israel. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, Dan, José y Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Primera de Crónicas 2, 1 al 2. Los hijos de Israel. Pregunto, con premio, con libro de premio, la nueva edición del libro de oraciones, con la salve en latín. De las 12 tribus, es decir, de los 12 hijos de Israel, ¿cuál es el más importante para hablar del Mesías? El que escriba, le regalo un libro de oraciones, la nueva edición del libro de oraciones que se ha sacado con la salve en latín. Pregunto otra vez, de todos los hijos de Israel, ¿cuál es el más importante? Porque de ese hijo saldrá el Mesías. Muy bien, nuestra hermana Ana Montes, ejecutiva académica, a su madre, muy bien. La hermana Ana Montes viene al santuario a recibir su libro. Hay un hermano que está preguntando cuántos nombres hay. Son 800, ¿ya? Incontables. Naxón engendró a Salmá y Salmá engendró a Booz. Booz engendró a Obed y Obed engendró a Jesé. Jesé engendró a su primogénito Eliab, Abinadab el segundo, Simá el tercero, Netanel el cuarto, Radai el quinto, Osén el sexto, David el séptimo, el menor, David. Fíjense, Booz engendró a Obed, Obed a Jesé y Jesé a David. Y de David viene todo el linaje mesiánico, porque se espera que el Mesías sea hijo de David. Primera de Crónicas 2, 11 al 15. Estos son los hijos que le nacieron a David en Hebrón: el primogénito Amón, hijo de Ahinoam de Yisrael; el segundo Daniel, hijo de Abigail de Carmelo; el tercero Absalón, hijo de Macá, hija de Talmai, rey de Gesur; el cuarto Adonías, hijo de Hagit. Primera de Crónicas 3, 1 al 2. Por lo tanto, ¿por qué son importantes las genealogías en Primera de Crónicas? Porque es importante saber nuestro origen. Venimos de Adán, el pueblo elegido viene de Abraham y el Mesías viene de David. Si ustedes leen los capítulos 1 al capítulo 10 de Crónicas, de Primera de Crónicas, ahí van a encontrarse con una cantidad interminable de nombres. Ahora, si ustedes quieren aprendérselos de memoria, los 800 nombres, y ganarse mi carro Celica, porque Celica de todo, bendito sea Dios, pero estoy seguro que no se lo van a aprender de memoria porque son 800. Y además, nombres raros. ¿Quién es el personaje de Primera de Crónicas? Es el rey David. Su figura es exaltada porque de él vendrá el ungido del Señor, el Mesías. Se relata su vida, al igual que Segunda de Samuel. Ahora, hay una cosa interesante. Si ustedes leen Primera de Crónicas, y hay que leer Primera de Crónicas, David queda bien.
no se resalta lo malo de David, sino lo bueno. Se quiere exaltar la figura de David. No se cuenta sus miserias como si, por ejemplo, en Segunda de Samuel. ¿Qué se relata de David en Primera de Crónicas? El inicio de su reinado, Primera de Crónicas 11 al 12. El traslado del arca, Primera de Crónicas 13 al 16. La profecía de Natán, Primera de Crónicas 17. Las guerras de David, Primera de Crónicas 18 al 20. El censo, Primera de Crónicas 21. Y David organiza el culto, es el gran organizador del culto, Primera de Crónicas 23 al 29. Por lo tanto, se relata la vida de David, pero en un tono positivo. Repito, en Primera de Crónicas no se habla de lo malo de David, de lo bueno. En cambio, Segunda de Samuel sí nos muestra las miserias de David. ¿Se acuerdan de los pecados de David? El adulterio y el homicidio. En cambio, en Primera de Crónicas no se señala lo malo de David, se quiere exaltar la figura de David. ¿Qué es lo que Primera de Crónicas destaca de David? Es el ungido del Señor y se resalta lo bueno de su reinado. Aparece como el organizador del culto y un rey victorioso y deja como sucesor a Salomón. Repito, en Primera de Crónicas se exalta lo bueno del rey David, no lo malo, no sus miserias, no sus pecados. Se quiere exaltar al rey David para decirnos que de David vendrá lo más bueno, el Mesías. Y el rey David aparece como organizador del culto y un rey victorioso deja como sucesor a Salomón. Se congregó todo Israel en torno a David en Hebrón y dijeron, mira, hueso tuyo y carne tuya somos nosotros. Ya de antes, cuando Saúl era nuestro rey, eras tú el que dirigía las entradas y salidas de Israel. Yahvé tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel. Tú apacentarás a mi pueblo Israel. Primera de Crónicas 11, 1 al 2. El rey David va a ser el pastor de Israel. Rey y pastor. Y se anuncia a un rey con mayúsculas, a un pastor con mayúsculas, que es Cristo Jesús. Por lo tanto, Primera de Crónicas es un libro que te habla en un lenguaje positivo sobre lo que fue David. No lo machetea a David, sino lo exalta. David estableció los levitas que habían de hacer el servicio delante del arca de Yahvé, celebrando, glorificando y alabando a Yahvé, el Dios de Israel. Primera de Crónicas 16:4. Fíjense, David organiza el culto. Estableció los levitas que habían de hacer el servicio. De la tribu de Leví es de donde surgen aquellos que van a dedicarse al culto. Y David organizó el culto. Batió David a los filisteos y los humilló, tomando Gat y sus dependencias de manos de los filisteos. Batió también a los moabitas, que quedaron sometidos a David, pagando tributo. Batió David a Hadadezer, rey de Sobá, en Hamat, cuando éste iba a establecer su dominio sobre el río Éufrates. Primera de Crónicas 18, 1 al 3. Fíjense, David aparece como victorioso, como rey victorioso, invencible. Le gana a los filisteos, le gana a los moabitas, le gana a Hadadezer, rey de Sobá. Es imparable David. En Primera de Crónicas, el rey David queda siempre bien. En líneas generales, la idea es exaltar a David porque de David vendrá el Mesías. David, hijo de Jesé, había reinado sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue de 40 años. En Hebrón reunió 7 años, reinó 7 años, y en Jerusalén murió en buena vejez, lleno de días, riqueza y gloria, y en su lugar reinó su hijo Salomón. Primera de Crónicas 29, 26 al 28. David, hijo de Jesé,
había reinado sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue de 40 años. ¿Cuántos años reinó David? 40. Pregunta para el examen. En Hebrón reinó 7 años y en Jerusalén. Murió en buena vejez, lleno de días, riqueza y gloria, y en su lugar reinó su hijo Salomón. No es difícil explicar Primera de Crónicas. ¿Cuál es el contenido de Primera de Crónicas? Las genealogías y el reinado de David. Ahora es un poco denso leer las genealogías. ¿Qué relación hay entre Primera de Crónicas y el Nuevo Testamento? Jesús es David, el Mesías prometido. Y esto nos lleva a señalar la importancia de San José. ¿Por qué? San José es de la descendencia de David. Y cuando José adoptó al niño Jesús, le pasó su linaje. Porque según la ley judía, un varón cuando adoptaba a un niño le pasaba su linaje. Por eso San José es muy importante. Estamos en el año de San José. Aprovechemos este año. Hay que pedirle a San José, sobre todo por el Perú. San José es patrono del Perú. Y estamos en una situación muy complicada, todos lo sabemos. Ánimo, hay que rezarle a San José. José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjense, José, hijo de David. Vuelvo a repetir, José, hijo de David. José era de la descendencia de David. Y cuando adoptó al niño Jesús, le pasó su linaje. Jesús es el hijo de David gracias a San José. Qué importante es San José. Hay que rezarle a San José. San José no falla. ¿Cuántos testimonios podría compartir con ustedes sobre la intercesión de San José? Al 6º mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Lucas 1, 26 al 27. José de la casa de David, es decir, de la descendencia de David. Por lo tanto, en síntesis, Primera de Crónicas resalta la figura del rey David. El rey David queda bien, no queda mal. No se cuentan las miserias de David como sí pasa en 2 de Samuel. ¿Y por qué? Porque se quiere exaltar la figura de David, ya que de David vendrá el Mesías. Jesús es el hijo de David. Y es el hijo de David gracias a San José. Qué importante es rezarle a San José. Vamos con la tarea. Mi felicitación para todos los que han dado el examen. Qué alegría tener alumnos tan brillantes, alumnos tan inteligentes. Una vez un niño le dijo a su papá, papá, ¿por qué mi abuelito es calvo? Y el papá le dijo a su hijo, es que tu abuelito piensa mucho, es muy inteligente, por eso es calvo. Y el niño le dice, y papá, ¿y por qué tú eres pelucón? Todos ustedes son muy inteligentes y me alegra que hayan dado bien su examen. Ahora les voy a dejar esta tarea, leer Primera de Crónicas 17, 1 al 15, y comparar con 2 de Samuel capítulo 7. ¿Y qué semejanzas hay? Leer Primera de Crónicas 17, 1 al 15 y comparar con 2 de Samuel capítulo 7. Van a comparar y se van a dar cuenta que hay semejanzas y van a explicar las semejanzas. Estamos con la profecía de Natán, 2 de Samuel 7, y van a buscar Primera de Crónicas 17, 1 al 15. ¿Cuál es la síntesis? Las genealogías son importantes porque hacen tomar conciencia que un israelita es descendiente de Adán y de Abraham. Además, el Mesías será descendiente de David, el rey más importante de la monarquía. Ahí tenemos la síntesis de este libro. Hemos explicado
sintética, les he dicho que es muy fácil de explicar. Primera de Crónicas, tenemos dos partes, las genealogías y el reinado de David. Ahora, es un poquito denso cuando uno lee, sobre todo la primera parte, porque están las genealogías y uno puede terminar más enredado que pelea de pulpos, pero hay que tener paciencia y humildad para leer la Biblia. Queridos hermanos, muchas gracias por su paciencia. Les encomiendo en mi oración. Hemos explicado Primera de Crónicas. Ahora vamos la siguiente clase a estudiar Segunda de Crónicas. Así poco a poco vamos estudiando los libros de la Biblia. Voy a darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones. Que Dios Todopoderoso les proteja. Que la Virgen y San José los cubran con su poderosa intercesión. Rezo por ustedes. Nos vemos mañana.